Well, good morning. Buenos días. Are you well rested? ¿Descansaron bien? Ready to go? ¿Ya listos para avanzar? Well, we've got a long way to go. Pues tenemos mucho camino que recorrer. We have 42 chapters to cover, Tenemos 42 capítulos que cubrir and we're all the way to chapter 3. y estamos ya en el capítulo 3. We've got our work cut out for us. Tenemos mucho trabajo por delante, ¿verdad? Well, it's good to see you today. I'm going to make an assumption Es muy bueno verles el día de hoy y voy a dar por hecho that the majority of you were here for the earlier conferences, que la mayoría de ustedes estuvieron aquí para las conferencias pasadas and you are up to date on where we are in our study. y están al corriente en lo que vamos ya en nuestro estudio. When we left Job last night, Cuando dejamos a Job anoche, what was his condition? ¿cuál era su condición? Well, it was pretty rough. Pues estaba bastante duro, ¿verdad? We find the most pious man on the face of the earth. Encontramos al hombre más piadoso sobre la faz de la tierra. And that is not my evaluation. Y esa no es mi evaluación. That is God's testimony Ese es el testimonio de Dios, of the character of Job. del carácter de Job. Perfect and upright, Perfecto y recto, God-fearing, temeroso de Dios, eschewing evil. apartado del mal. God says there's none other like him in all the earth. Y Dios dice, no hay ninguno como él en toda la tierra. He's the best of the best. Él es el mejor de lo mejor. And yet this man who is the most godly man on the face of the earth Pero este hombre, que es el hombre más piadoso sobre la faz de la tierra, is now the most miserable man on the face of the earth. es ahora el hombre más miserable sobre la faz de la tierra. How in the world did that happen? ¿Cómo fue que ocurrió esto? Well, we think back over the first two chapters, Pues pensamos en los dos primeros capítulos and we find it is due to a conflict in the heavens y encontramos que se debe a un conflicto en los cielos between God and Satan. entre Dios y Satanás. God initiates the conflict Y Dios inicia el conflicto by pointing out Job to Satan. señalándole a Job a Satanás. And Satan, the accuser of the brethren, Y Satanás, el acusador de los hermanos, responds by attacking Job responde por atacar a Job and by insinuation y insinuando attacking God as well. en esto un ataque contra Dios también. I didn't point out to you, but in chapter 1, No se los mencioné, pero en el capítulo 1, in verse 9, en el versículo 9, when Satan responds to God, cuando Satanás responde a Dios, he says, "Doth Job fear God for naught?" dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? In the Hebrew, it is our old friend Kinam. En el hebreo es nuestro amigo la palabra kinam, Meaning without cause. y esto significa sin causa. In other words, in the mind of Satan, En otras palabras, en la mente de Satanás, everybody todos who serves God los que sirven a Dios is doing so lo están haciendo for the things that God gives them. por las cosas que Dios les puede dar. They don't love God, Que ellos no aman a Dios, they love the blessings of God. sino que aman las bendiciones de Dios. And so they will obey him, Entonces le van a obedecer they will honor y him, le van a honrar, but only as the price they must pay pero solo mientras que el precio que ellos paguen to obtain the blessing. para obtener así la bendición. Do you see the legalism at work already? ¿Ven cómo está en función ahí el legalismo? And so he reasons, Y entonces Satanás razona, take away the blessings, quítale sus bendiciones and Job will curse you to your face. y Job te maldecirá a tu rostro. We called legalism last night Anoche llamamos legalismo by the Latin phrase, y hablábamos de legalismo con una frase latina, quid pro quo. quid pro quo, Something for something. algo por algo. Satan says, take away the quid, Satanás le dice, quítale el quid, quítale algo, and you'll not get the quo. y no te va a dar entonces Job el pro. And so el the quo. test begins.
Y entonces empieza la prueba. unknown to Job, Y sin que Job lo sepa, who knows nothing of what has happened in the heavens. él no sabe nada de lo que ha pasado en los cielos. All he knows Lo único que él sabe is in a few moments' time, es que en unos momentos all his possessions, todas sus posesiones, his sons and daughters, sus hijos y sus hijas are taken from him. le son quitados. And yet still he bows and blesses the name of the Lord. Pero aún así, él se postra y adora y bendice el nombre del Señor. But Satan isn't satisfied. Pero Satanás no está satisfecho. He complains that the parameters of the contest are too narrow. Se queja de que los parámetros, los límites de esta competencia están muy cerradas. Let's change the rules. Y dice, vamos a cambiar las reglas. In the first test, you wouldn't let me ever touch his person. En la primera prueba, nunca me dejaste tocar su persona. Now he says, Ahora, dice Satanás, skin for skin. piel por piel. A man will give everything he has to save his own skin. El hombre dará todo lo que tiene por salvar su piel. And once again, Y una vez más, God gives him over to Satan Dios lo entrega a Satanás with this restriction. con esta restricción. He cannot take his life. No puede quitarle la vida. But Satan, by smiting Job Pero Satanás, al herir a Job with boils from the crown of his head con llagas desde la coronilla de su cabeza to the sole of his feet, hasta la planta de sus pies, makes life's Job hace que esta vida para Job a living hell. sea un infierno en vida. Job is in utter misery, Job está en la miseria total, sitting in the ashes, sentado en las cenizas, scraping himself rascándose with broken pieces of pottery. con pedazos de alfarería rota. And in that situation, Y en esa situación, when all others have forsaken him, cuando todos los demás le han abandonado, his wife has told him to curse God and die. su esposa le ha dicho que maldiga a Dios y que se muera. 3 friends come. Llegan entonces 3 amigos. And as I said earlier, Y como dije antes, we can blame them for a lot of things. les podemos culpar de muchas cosas, But when everybody else had abandoned Job, pero cuando todos los demás habían abandonado a Job, these 3 friends estos 3 amigos come to comfort him. vienen para consolarlo. They sat with him in the ashes Y se sentaron con él en las cenizas for 7 days, durante 7 días, respectfully honoring his suffering, respetuosamente honrando sus sufrimientos politely waiting for him to speak first. y de manera muy cortés esperando que él hablara primero. And now here in chapter 3, Y ahora, aquí en el capítulo 3, Job begins to speak. Job empieza a hablar. I said last evening Les dije anoche that sometimes it's easier to say theological truths que a veces es más fácil decir las verdades teológicas than it is to live them. que lo es vivirlas. That's the problem. Ese es el problema. And Job has made a wonderful statement. Y Job ha hecho una declaración maravillosa. Should God not be free to give us both good and evil? Que Dios no debe estar en libertad para darnos tanto el bien como el mal, If he so chooses. si es que Él así lo decide. And as I said last night, Y como dije anoche, he's already got his answer right there. ya tiene su respuesta ahí. You'll never get a better one than that. Nunca vas a conseguir una respuesta mejor que esta. But to say it is one thing, Pero el decirlo es una cosa, to demonstrate it, pero demostrarlo, to live it out, el vivirlo, is quite another. es otra distinta. And so for 7 days, he's been sort of percolating Entonces, por 7 días ha estado como que hirviendo, as his 3 friends are staring at him. mientras sus 3 amigos se le están viendo de frente. He knows what they're thinking. Él sabe lo que piensan. We're going to see what they're thinking in the next session. Y vamos a ver lo que piensan en la siguiente conferencia. And it's just like he's like a balloon that's about to pop. Pero es como si Job fuese un globo que está a punto de reventar. He has sat in silence 7 days Ha estado sentado en silencio durante 7 días, till he can stand it no longer. hasta que ya no lo aguanta más. And now he opens his mouth Y ahora él abre su boca and he curses. y maldice. Now he doesn't cuss
There's a difference between profanity and cursing. Ahora no está usando profanidad. Hay una diferencia entre usar profanidades o vulgaridades y maldecir. And he doesn't curse God. Y no maldice a Dios. Look in verse 1. Vean ustedes el versículo 1. He curses his day. Maldice su día. You say, well, what does that mean? Dices, ¿qué quiere decir eso? Let me try to condense this chapter for you. Déjenme tratar de condensarles este capítulo. In verses 1 through 10, En los versículos 1 al 10, he asks the question, why? él hace la pregunta, ¿por qué? Why was I ever born? ¿Por qué nací? And cursed be the day that I was born. Y maldito sea el día en que nací. So basically, let that day just be removed from the calendar. Dice, básicamente arranquen ese día del calendario. What do you do on the day of your birth? ¿Qué haces tú en el día de tu nacimiento? Yeah, big time. Pues, te la pasas bien. Party. Haces fiesta. Not Job. Job, no. I want no celebration. No quiero celebración. I wish that day had never been. Yo quisiera que ese día nunca hubiera sido. Look in verse 8. Vean el versículo 8. Let them curse it that curse the day, Maldíganla los que maldicen el día, who are ready to raise up their mourning. los que se aprestan a levantar a despertar a Leviatán. And then starting in verse 11, Y luego en el versículo 11, you'll notice verse 11 begins with the first time Job asks why. notarán que aquí está la primera ocasión en que Job pregunta por qué. He will ask why about 20 times. Él preguntará por qué unas 20 veces. So the first point was, why was I born? Entonces el primer punto es ¿por qué nací? Now, why wasn't I born dead? Y la pregunta ahora es ¿por qué no nací muerto? Why wasn't I stillborn? ¿Por qué no morí en la matriz? For that would have been far better Porque eso hubiera sido mucho mejor than for me ever to experience this thing called life. que el que yo hubiera tenido que experimentar esta cosa llamada vida. Then starting in verse 20, Y luego empezando en el versículo 20, he asked another question. él hace otra pregunta. Why am I allowed to continue living? ¿Por qué se me permite seguir viviendo? To what point is it? ¿Qué propósito tiene? I'm in utter misery. Estoy en total miseria. It's better that I had never been, Es mejor que yo nunca hubiese sido or that I had been born dead, o que hubiese yo nacido muerto than to live this life que vivir esta vida in utter misery. en total miseria. He has experienced much blessing in his life. Él ha experimentado mucha bendición en su vida. We saw that description, didn't we, back Vi- in chapter 1. Vimos esa descripción, ¿verdad? En el capítulo 1. But now what Job is saying, Pero ahora lo que Job está diciendo, if you look at life as a balance, si ves la vida como una balanza, a scale, una báscula, and put all the good things I've ever experienced in one y basket, pones todo lo bueno que he experimentado en un lado de la balanza, and now put the suffering that I'm undergoing y ahora pones el sufrimiento que ahora estoy pasando in the other, en el otro lado, what I'm experiencing now lo que yo estoy experimentando ahorita far outweighs pesa mucho más. all the good I have ever known. Todo el bien que jamás he conocido. You say, well, is Job suicidal? Dices, pues ¿qué? ¿Está suicida este Job? Is he ready to take his own life? ¿Está listo para quitarse su vida? Well, certainly the despair that he is experiencing Pues ciertamente la desesperación que él está experimentando is that same despair es esa misma desesperación that often drives people to take their own life. que muchas veces lleva a las personas a quitarse la vida. But I'd have you notice that never is there a supposition that Job is thinking in those terms. Pero quiero que tomen nota que nunca hay una presentación de que Job esté pensando en cuanto a hacer eso, Instead, sino que en lugar de ello, Job is asking God Job le está preguntando a Dios to end his life.
que Dios termine su vida, to end his suffering. que Dios acabe con sus He is sufrimientos. saying to God, Le está diciendo a Dios, I would be better off in the grave Dios, estaría yo mejor en la tumba than alive and experiencing such misery. que vivo y experimentando tal miseria. Now, this is a rather disturbing chapter, isn't it? Este es un capítulo bastante inquietante, ¿verdad? After hearing Job's wonderful testimonies in the previous 2 chapters, Después de escuchar esos testimonios tan magníficos de Job en los primeros 2 capítulos, we are shocked to hear this. nos asombra escuchar esto. But these are the things that are percolating in his heart, Pero estas son las cosas que están hirviendo en su corazón and he is vocalizing his thoughts. y está dando voz a sus pensamientos. Do you realize ¿Te das cuenta that if you're thinking these things, que si estás pensando estas cosas, you might as well go ahead and vocalize these things? pues más te vale hacerlas verbales y expresarlas? You say, but I don't want God to hear me say such things. Dices, pues es que yo no quiero que Dios me escuche decir tal cosa. If you're thinking them, Si las estás pensando, He's already hearing them. Dios ya las está escuchando. Do you think you're hiding them from Him? ¿Crees tú que le estás escondiendo esas cosas a Dios? I remember asking my church a couple of Sundays ago, Me acuerdo de preguntarle a mi iglesia hace unos domingos, how would you like it ¿qué tal te gustaría if you had a little screen si tuvieras una in pantallita the front of your head en frente de tu cabeza that every single thought you had en la que cada pensamiento que is tengas visibly expressed on that screen? se proyecta visiblemente en esa pantalla? Would you like that? ¿Te gustaría eso? Oh, he said, no, please, no. Por favor, no. But do you realize that before God, Pero te das cuenta que delante de Dios you do have such a screen? sí tienes tal pantallita. And one of the things that we can commend Job on Y una de las cosas que podemos reconocerle a Job as he wrestles with what's going on al luchar con lo que está pasando is his utter naked honesty es su honestidad total, desnuda, before his God. delante de su Dios. You know, we think that we're being religious when we can just feel these things but not express them. Nosotros nos sentimos religiosos cuando podemos sentir estas cosas, pero no llegar a expresarlas. But Job is teaching us Pero Job nos está enseñando that the best way to deal with these things que la mejor forma de tratar con estas cosas is get them out in the open. es sacarlas afuera. When you go to the doctor Cuando vas al doctor and you say, doctor, I want you to treat me. y le dices, doctor, quiero que usted me And trate. the doctor says, okay, what's wrong? El doctor le dice, oye, bueno, ¿qué pasa? And you say, well, I'm not going to tell you. Y le dices, no, no le voy a decir. Where's it hurting? ¿A dónde te duele? Well, I'm just going to let you find out. No, pues a ver, averígüelo usted. Is that the best agenda? ¿Es el mejor plan de consulta? Is it not true ¿No es cierto that if you want the doctor to treat you, que si quieres que el doctor te trate, you must be willing to go and lay the problem before his eyes? tienes que estar dispuesto a abrir delante de él el problema? Is it no less true with God? ¿Es menos cierto con Dios? And I'm not saying that somehow God already doesn't know what the problem Y is, no estoy diciendo que de alguna manera Dios no sabe ya lo que está pasando, but there's a sense in which we must become willing pero hay un sentido en el que nosotros tenemos que llegar a estar dispuestos to stand open and honest a estar abiertos y honestos before our God. delante de nuestro Dios. And we may not can commend everything Job Y says, tal vez no podemos recomendar todo lo que Job dice, but we can commend his honesty, pero sí podemos reconocer su his honestidad, transparency, su transparencia, his lack of hypocrisy. su falta de hipocresía. He's going to tell God Él le va a decir a Dios exactly how he feels. exactamente cómo se siente. And I dare say it's the same things that we think Y me atrevo a decir que son las mismas cosas que nosotros pensamos when things like this happen to us. cuando cosas así nos pasan a nosotros. We have these same thoughts, Nosotros tenemos estos mismos pensamientos, but we rarely express them pero raramente las expresamos to others a otros
nosotros or to our God. o a nuestro Dios. But we're being taught a lesson here. Pero aquí se nos está dando una lección. Go ahead and say it, Dilo, if that's what's in your heart. si eso es lo que tienes en el corazón. We make two big mistakes Cometemos dos grandes errores when we approach the book of Job. cuando estudiamos el libro de Job. And I've already talked about one of them. Y ya les he hablado de uno de esos errores. Our first mistake Nuestro primer error is to think in terms that there must be a cause for this suffering. es pensar en la idea de que tiene que haber una razón o causa para el sufrimiento. And we spend the entire book trying to figure out what it is. Y pasamos todo el libro tratando de averiguar qué es. And we get to the end of the book, Y llegamos al final del libro and we're no better than when we began. y no estamos mejor que al comenzar el libro. And as I said last night, Y como les dije anoche, the problem is that we're told in the beginning of the book el problema está en que se nos dice al principio del libro that there was no cause. que no había causa alguna. And again, I mean by that, Y nuevamente quiero decir con eso, no cause in Job. ninguna causa en Job. Of course, there was a cause. Claro que había una causa. This thing going on in the heavens. Esto que está sucediendo en los cielos. This trial came upon Job Esta prueba vino sobre Job for two reasons. por dos razones. It's God's will, Es la voluntad de and Dios it's for His y glory. es para la gloria de Dios. It had nothing to do with Job. No tenía nada que ver con Job. The second problem El segundo problema, when we study the book of Job cuando estudiamos el libro de Job, is that we think the book is about suffering. es que pensamos que el libro se trata del sufrimiento. If you ask most people Si le preguntas a la mayoría de la gente, what's going on in the book of Job, ¿qué es lo que está pasando en el libro de Job? oh, it's the mystery of suffering, Es el misterio del sufrimiento. the mystery of why bad things happen to good people. El misterio de por qué le suceden cosas malas a personas buenas. It's a book to teach us how we should be persevering in suffering and trial. Que es un libro que nos enseña a cómo perseverar bajo la prueba. Well, it is that, Pues sí es eso, but only secondarily. pero solo de una forma secundaria. Certainly, suffering is a major part of this book, Ciertamente el sufrimiento es una gran parte de but este libro, it's not the main agenda. pero no es el asunto principal. Suffering is just the catalyst El sufrimiento es solo el catalista to bring out and illustrate para sacar las cosas e ilustrar the todo. main principle of the book. Ilustrar el principio central de este libro. You say, Brother Mark, then what is the main theme of the book? Entonces dices, hermano Mark, ¿cuál es el tema principal del libro? That this book is vividly presenting to us Que este libro nos presenta de manera muy viva the way God deals la manera en que Dios trata and the way Satan deals. y la manera en que Satanás trata. In chapter 2, verse 3 and 4, En el capítulo 2, versículos 3 y 4, we see a God vemos a un Dios who is acting towards Job que actúa hacia Job on the principle bajo el principio de without cause sin causa alguna in Job. en Job. In other words, by God's will, En otras palabras, por la voluntad de Dios for His glory. y para la gloria de Dios. In verse 4 of chapter 2, En el versículo 4 del capítulo 2, we see how Satan operates. vemos cómo opera Satanás. Skin for skin, Piel por piel, something for something, algo por algo, quid pro quo. quid pro quo, What we call legalism. lo que llamamos legalismo. Now, I wished I had another word to use besides legalism, Ahora quisiera tener otra palabra que usar que no fuera la palabra legalismo, because when you hear me say that legalism is satanic, porque cuando me escuchas decir que el legalismo es satánico, you may make the assumption tal vez llegues a la conclusión that I'm saying that the law of God is satanic. de que yo estoy diciendo que la ley de Dios es satánica, That's not true. pero eso no es verdad.
In the New Testament, En el Nuevo Testamento we are told about the good side of the law. se nos habla del lado bueno de la ley. Paul will say that the law is holy, just, and good. Pablo nos dirá que la ley es santa, justa y buena. The law as illustrating to me the will of God Que la ley, al ilustrarme a mí la voluntad de Dios to inform me as to what God would have me do y para informarme aquello que Dios quiere que yo haga, is a wonderful thing. en ese sentido la ley es una cosa maravillosa. Well, then you say, what's the problem? Entonces dices, ¿cuál es el problema? The problem is the misuse of the law. El problema es el mal uso de la ley. Rather than being simply a standard that reveals to me En lugar de ser un estándar o medida que me revela a mí what God would have me do, lo que Dios quiere que yo haga, sinful man el hombre pecaminoso takes that law toma esa ley and perverts it y la pervierte, into a mechanism of self-righteousness. haciéndola un mecanismo para autojusticia. He turns it into a principle Lo convierte en un principio of quid pro quo. de quid pro quo. If you'd like to check me out on this, look at the last verses of Romans chapter 9. Si quieren ver de lo que estoy hablando, vean Romanos, los últimos versículos de Romanos 9, Where Paul says that's exactly what Israel did. en donde Pablo dice, eso fue lo que hizo Israel. They had the law of God, Tenían la ley de Dios, but they took that law pero tomaron esa ley and turned it into a mechanism y la convirtieron en un mecanismo of self-justification de autojustificación before God. delante de Dios. You see, there's a difference Es que hay una diferencia between God simply telling me this is what he wants me to do entre que Dios me diga que Él quiere que yo haga esto and this, y esto, that when I do what he told me to do, que cuando yo hago lo que Él me dijo que hiciera, I now say to God, ahora le digo a Dios, now you owe me. ahora me debes. I did what you said do, Hice lo que me dijiste que hiciera, so now I'm deserving of your blessing. entonces ahora merezco tu bendición. That's legalism. Eso es legalismo. Where did it come from? ¿De dónde vino? I will tell you, it is instilled in every natural man's heart. Y les digo que esto se halla dentro del corazón de todo hombre natural. Your children Tus hijos come into this world entran en este mundo with a sense of fairness, con un sentido de equidad, that I deserve what's fair. que yo merezco lo justo. My grandkids Mis nietos, sitting around the table sentados a la mesa, express that. expresan eso. He got more ice cream than I got. A él le tocó más helado que a mí. That's not fair. Eso no es justo. No, what do you mean that's not fair? ¿Cómo que no es justo? Why would he not be content to get any ice cream? ¿Por qué no está feliz con recibir helado? Punto. But you see, when he sees little brother getting more ice cream than he's getting, Pero cuando ve al hermanito que le dan más helado que lo que le dieron a él, that's not fair. eso no es justo. Now, where did that come from? ¿De dónde salió eso? This notion that I'm supposed to be treated fairly. Esta idea de que me deben de tratar justamente. How did that principle get instilled within us? ¿Cómo llegó a estar dentro de nosotros ese principio? In the remainder of our time this morning, En el resto de nuestro tiempo esta mañana, I want us to step back and take a look at the big picture. yo quiero que demos un paso atrás y echemos un vistazo panorámico. How did we get here? ¿Cómo llegamos aquí? How is it that this thing called legalism ¿Cómo es que esto llamado legalismo is so pervasive in our world? está tan presente en nuestro mundo? How is it that I generally think ¿Cómo es que generalmente pienso that it's by legalism I'm going to be saved? que es por legalismo que voy a ser salvo? That I just need a better set of rules than you have, Y que solo necesito unas reglas mejores que las que tú tienes. and I need to conform to those rules better than you do, Y que yo necesito conformarme a esas reglas
mejor que tú and I'll be saved. y ya seré salvo. Where'd that come from? ¿De dónde salió esa idea? I've come to realize He llegado a entender that salvation doesn't involve que la salvación no involucra being a better legalist. el ser un mejor legalista. And the Christian is not someone who just has a better set of rules. Y el cristiano no es aquel que tiene un mejor grupo de reglas. Legalism is what we must be saved from. El legalismo es de lo que necesitamos ser salvos. Let that sink in. Medita en eso. This is the battle. Esa es la batalla. It's the battle in the book of Job. Es la batalla en el libro de Job. This isn't a book about suffering. Este no es un libro sobre el It's a sufrimiento. book about legalism Es un libro sobre el legalismo. and how we must be delivered from that Y thinking. cómo debemos de ser librados Well, how de esa do- forma de pensar. How'd we get here? ¿Cómo llegamos aquí? Let's go back to the Garden Volvamos al huerto del Edén. How did man function in the Garden of Eden? ¿Cómo funcionaba el hombre en el huerto del Edén? Was he a legalist? ¿Era un legalista? I often think, what would it be like to be Adam? Muchas veces me pongo a pensar cómo sería ser Adán. To suddenly become conscious De repente tomar conciencia and you have no parents, sin padres, you have no history, sin historia, you just awake. simplemente despiertas, estás consciente. And there you are. Y ahí estás. And you have this innate knowledge Y tienes este conocimiento interno of God as your creator, de Dios, como tu as creador, your maker. como tu hacedor. And how would you relate to that God? ¿Y cómo relacionarías con ese Dios? Would I wake up Despertaría yo and say, you know, I'm going to get hungry in a little y while. diría, en un rato me va a dar hambre. I better go out here and do some work Más vale que salga aquí a trabajar un poco to earn some food. para ganar un poco de comida. I don't think that would ever cross my mind. Yo creo que eso jamás se me ocurriría, Because I awake porque despierto to find a garden y me encuentro dentro de un huerto already waiting on me ya esperándome with all the fruit I need. con todo el fruto que yo necesito. Where'd that come from? ¿De dónde salió? Did I earn it? ¿Lo gané? Did I deserve it? ¿Lo merecí? Have I merited it? ¿Me lo he ganado? You would just have to say, God, like a loving father, No, tendrías que decir que Dios, como Padre amoroso, is providing for me está proveyendo para mí, for my needs, para mis necesidades, and He doesn't charge me one thing. y no me está cobrando ni una sola cosa. It's free. Es gratis. And you say, well, but he had to go work in that garden. Y te dices, bueno, pero pues él tuvo que trabajar en el huerto. My observation Mi observación is that life without productive labor es que la vida sin trabajo productivo isn't a very happy life. no es una vida muy feliz. He's working in the garden Está trabajando en el huerto to kill it, to till it, to tend it, para mantenerla, para arreglarla to participate in the work of his father. y participar en la obra de su padre. But he's not working to get the garden. Pero no está trabajando para conseguir un huerto. The garden's already there. El huerto ya está. And of course, there's one prohibition. Y claro, hay una prohibición. There's a tree, Hay un árbol, the tree of the knowledge of good and evil, el árbol del conocimiento del bien y del mal, that he's forbidden to eat of. del que le es prohibido comer de él. Now, let's stop for a moment. Detengámonos por un momento. That tree, Ese árbol, is it a good tree or a bad tree? ¿es un árbol bueno o es un árbol malo? Now, think about it before you speak. Antes de hablar, piensa bien. We find that the last verse of chapter 1 of Genesis, Nosotros encontramos al final del primer capítulo de Génesis, at the end of the sixth day, al final del sexto día, that God declares everything he created que Dios declara que todo lo que había hecho as good era bueno and, in fact, very y good. de hecho muy bueno.
including the tree of the knowledge of good and evil. el árbol del conocimiento del bien y del mal. Notice we have the tree of life over here, Noten que por acá tenemos el árbol de la vida and our assumption is that's a good tree, y nuestra idea a veces es que ese es un árbol bueno and this is an evil tree. y este es un árbol malo. And I'm saying, no, it couldn't have been evil. Le estoy diciendo que no pudo haber sido malo. It's forbidden. Está prohibido. It is not God's will. No es la voluntad de You Dios. say, why can't I eat of it? Entonces, pues, ¿por qué no puedo comer de él? Because it's not my Father's will. Porque no es la voluntad de mi Padre. And notice it's not the tree of evil. Y noten que no es el árbol del mal. It's the tree of the knowledge of good and evil. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. You ever puzzled over that? ¿Alguna vez te has preguntado sobre eso? And into that situation Y en esa situación comes Satan. llega Satanás. Who is he? ¿Quién es él? I don't have time to take you on a study. No tengo tiempo para llevarles en un estudio. I think Brother Jim and I covered this many years ago in one of our earlier conferences, Creo que el hermano Jim y yo vimos esto en alguna de nuestras conferencias hace muchos años. and I realize many of you wouldn't have been here, Y me doy cuenta que muchos de ustedes no estuvieron. and you who were here Y los que sí estuvieron, have long ago forgotten. ya tiene tiempo que se les olvidó. But nevertheless, let me just quickly bring to your attention a few things. Pero déjenme llamar a su atención rápidamente algunas cosas. In Ezekiel chapter 28, En Ezequiel capítulo 28 we get a glimpse of Satan se nos deja ver una perspectiva de Satanás as the power behind the king of Tyre. como el poder que está detrás del rey de Tiro. The king of Tyre is like Satan's puppet. El rey de Tiro es como un títere de Satanás. The real power is Satan himself. Y el poder verdadero es Satanás mismo. And we're told there in that passage Y se nos dice allá en aquel pasaje that Satan, before his sin, que Satanás antes de su pecar he's a beautiful creature, es una criatura hermosa. the sum of beauty and wisdom. La totalidad de belleza, hermosura y sabiduría. He's called the anointed cherub that covereth. Y es llamado ahí el querubín ungido que cubre. Now, a cherub, as we know from other scriptures, Y un querubín, como aprendemos en otros pasajes, is one of the throne angels. es put uno it de that way. uno de los ángeles del trono. The angels that are closest to the throne of God. Los ángeles más cercanos al trono de Dios. In other words, angels of great authority En otras palabras, ángeles de gran autoridad over other angels. sobre otros ángeles. And the text says he's the anointed cherub. Y el texto ahí dice que él es el querubín ungido. Think of what that means. Piensen lo que eso significa. In Israel, when you anoint a person, En like Is- Samuel anoints David, En Israel, cuando ungías a alguien como Samuel ungió a David, what are you doing? ¿qué estás haciendo? You're raising him up higher than his brethren. Estás exaltándole por encima de sus demás hermanos. And so to call Satan the anointed cherub Y entonces llamar a Satanás el querubín ungido indicates that he is over the other cherubs indica que él es sobre los otros querubines and over the other y angels. sobre los otros ángeles. In other words, all angels are equal by nature, En otras palabras, todos los ángeles son iguales en naturaleza, but not by rank. pero no en rango. Some have more authority Algunos tienen mayor autoridad than others. que otros. And if we're understanding that text properly, Y si estamos entendiendo bien ese pasaje, what it's telling us lo que nos está diciendo is that Satan, before the fall, es que Satanás, antes de su caída, was an angel, era un ángel, but he wasn't just any angel. pero no era cualquier ángel. He was the highest angel, Él era el ángel más alto, what we would call the chief steward lo que nosotros llamaríamos el principal mayordomo over God's creation. sobre la creación de Dios.
In other words, man En otras palabras, el hombre was placed under fue puesto debajo de Satan's superintendence la superintendencia de Satanás and Satan's care. y el cuidado de Satanás. You get the picture? Empiezan a ver cómo está el panorama. He's the angel that God has appointed Él es el ángel que Dios había puesto to oversee his creation, para sobreveer su creación, including man. incluyendo al hombre. And yet, he Y- sinned. Pero aún así He, pecó he rebelled. y se rebeló. Why? ¿Por qué? Well, I realize we're speculating a little bit. Entiendo que estamos aquí especulando algo. I'm following the speculations of Jonathan Edwards. Les comento las especulaciones de Jonathan Edwards. I think he's one of the greatest minds that America has ever produced. Creo que es una de las mentes más brillantes de Estados Unidos jamás. He put it like this. Él lo dijo de esta manera. Why would Satan fall? ¿Por qué caería Satanás? Why would Satan rebel? ¿Por qué se rebelaría He had the Satanás? highest creature office you could possibly have. Tenía el oficio de criatura más alto que alguien podría tener. Edwards said Edwards dijo that when the news was made known to Satan que cuando le llegó la noticia a Satanás that God's ultimate purpose que el propósito final de Dios was to take man, era tomar al hombre, that lowly creature esa criatura baja, placed under the angel, puesto bajo los ángeles, that God's purpose was to take man que el propósito de Dios era tomar al hombre and exalt him over the y angels. exaltarle sobre los ángeles. That was the occasion of Satan's rebellion. Que esa fue la ocasión para la rebelión de Satanás. And you say, where in the world are you getting Y this? dices, hermano, ¿eso de dónde lo sacó? Well, from Jonathan Edwards. Bueno, de Jonathan Edwards. Okay, you say, well, where's Edwards getting Y this? dices, bueno, ¿y Jonathan Edwards de dónde lo sacó? He's getting it from Hebrews chapter 2. Lo saca de Hebreos capítulo 2. Because in Hebrews chapter 2, Porque en Hebreos capítulo 2, the writer asks this, it makes a statement el escritor dice una frase, that the world to come que el mundo venidero has not been placed in subjection to angels, no fue sujeto a los ángeles, but to man. sino al hombre. And then he quotes Psalm 8. Y luego cita al Salmo 8. What is man ¿Qué es el hombre? that thou art mindful of Que him? tengas de él memoria. God, why do you even care about a man, this lowly creature? Dios, ¿por qué te interesa siquiera el hombre, esta criatura tan baja? And the psalmist goes on to Y explain el salmista sigue y explica that you've made him a little, and little can mean a little space or a little time. y dice ahí que le has hecho un poco, y esa palabra poco puede significar pequeño o un tiempo limitado. You've made him for a little while lower than angels. Le has hecho por un poco de tiempo menor que los ángeles. But you've ordained that he be crowned with glory and honor Pero has ordenado que él sea coronado de gloria y de honra. and that all things Y que todas las cosas be put under his feet. sean puestas bajo sus pies. You say, wait a minute, did I hear that right? Dices, a ver, dijo, ¿escuché bien? You surely can't mean all things. Ciertamente no podrá decir que todas las cosas. And the writer goes on to say, yes, I mean all things, Y el escritor de Hebreos dice, sí, quiero decir todas las cosas, including incluyendo angels. los ángeles. And then he goes on to say, Y luego dice, we don't yet see that. todavía no vemos, But we do see one man pero sí vemos a un hombre, aquel hombre, crowned with glory and honor, coronado de gloria y honra. the very thing God was purposing for man. Lo que es el propósito de Dios para el hombre. And that one man Y aquel hombre is seated at the right hand of God. está ya sentado a la diestra de Dios. And the New Testament making clear time and time again, Y el Nuevo Testamento lo dice claramente una y otra vez, far above muy por encima de.
principalities and powers. principados y de potestades. Peter will say, Pedro va a decir, angels and principalities and powers ángeles y principados y potestades made subject unto him. son sujetos a él. If we could have been in heaven Si pudiésemos haber estado en el cielo, at the ascension of Christ, en la ascensión de Cristo, I'm thinking we would have heard the angels screaming estoy pensando que hubiéramos escuchado el gritar de los ángeles as they see Christ advancing to the throne. al ver a Cristo avanzar hasta el trono. The humans are coming. Los humanos vienen, We're being invaded by humans. nos invaden los humanos. And they're not just coming to take a seat with us. Y no solo vienen para sentarse entre nosotros, They're coming to take over. vienen para tomar control. And that's the message of the New Testament. Y ese es el mensaje del Nuevo Testamento. A new age has dawned. Una nueva era ha nacido. And man is now running the show in heaven. Y al hombre ahora está en control en el cielo. The God-man, El hombre Dios, Jesus Christ. el Dios hombre And what is Jesucristo. he doing? ¿Y qué es lo que él está haciendo? Hebrews 2 goes on to say, Hebreos 2 luego nos dice, he's the captain of our salvation. él es el autor o el capitán de nuestra salvación. He's the pioneer, Él es el pionero. the first one to arrive. Él es el primero en llegar allá. And now what's he doing? ¿Y ahora qué está haciendo? He's bringing many sons to glory. Está llevando muchos hijos a la gloria. What did he tell his disciples? ¿Qué le dijo a sus discípulos? I'm going away Yo me voy to prepare a place for you. para preparar lugar para You know, vosotros. in my Father's house there's many mansions. Porque ustedes saben que en la casa de mi padre muchas But- moradas hay. But if I go away, Pero si me fuere, I'll come back volveré otra vez to receive you, para recibiros, so that where I am, para que donde yo estoy, there ye may be also. vosotros también estéis. Do you realize that what this is telling us ¿Te das cuenta que lo que esto nos está diciendo is that there is a day of glory coming for us? es que viene un día de gloria para nosotros? That's what heaven is all about. Y que de eso se trata el cielo, Sharing in his glory, compartiendo en su gloria, sharing in his reign, compartiendo en su reinado, that we shall be raised que nosotros seremos exaltados above the angels. por encima de los ángeles. Oh, I can't wait. No me puedo esperar. Maybe I can get something done. Tal vez así lograré hacer algo. Have a few angels to boss around. Si tengo algunos ángeles a quienes puedo mandar a hacer unas cosas. Now, let's go back to the fall. Regresemos a la caída. What Edwards surmises Lo que Edwards concluye is it was that revelation to Satan es que fue esa revelación a Satanás that brought about his rebellion, la que trajo consigo su rebelión and it involved that forbidden tree. y involucró a ese árbol prohibido. Remember what he said to Eve? ¿Se acuerdan lo que le dijo a Eva? Elohim doth know, Elohim being the word for El God, Elohim sabe that in the day you eat this fruit, que en el día que comiereis de este fruto, your eyes will be open, vuestros ojos serán abiertos and ye shall be as Elohim, y serán como Elohim, knowing good and evil. sabiendo el bien y el mal. What is Satan doing? ¿Qué está haciendo Satanás? He's insinuating Está insinuando that God's way is not the good way, que el camino de Dios no es el buen camino that there's a better way. y que hay un camino mejor. Rather than living in that garden En lugar de vivir en ese huerto as God's son, como el Hijo de Dios, I'm offering you a better life, yo te estoy ofreciendo una mejor vida. to become an independent contractor. Que tú te vuelvas un contratista independiente. You see, it's necessary if I'm going to live by legalism Porque es necesario, si yo voy a vivir según el legalismo, for me to have a standard el que yo tenga una medida of what's good and evil, de lo que es bien y mal, right? ¿verdad?
I mean, if I'm going to show I'm taller than Dan, Si yo voy a demostrar que soy más alto que Dan, I got to have a ruler. tengo que tener una regla. If I'm going to prove I'm faster than you, Si voy a demostrar que soy más rápido que we tú, got to have a stopwatch. tenemos que tener un cronómetro. We got to have something to measure ourselves by. Tenemos que tener algo con lo cual medirnos. And all of a sudden, Y de repente, by taking of that fruit, al tomar de ese fruto, their eyes were open. sus ojos fueron abiertos, Right? ¿verdad? In other words, Satan wasn't completely lying En otras palabras, Satanás no mentía de manera because completa, this is his ploy porque esta es su táctica whereby he can enslave man. mediante el cual él ahora puede esclavizar al hombre. And in his mind, Y en su mente de Satanás, thwart God's purpose for man. echar a perder el propósito de Dios para el hombre. But what he's offering to man Pero lo que le está ofreciendo al hombre is a better government, es un mejor gobierno, a better way of relating to God. una mejor forma de relacionarse con Dios. And I dare suggest Y les propongo it's this thing called legalism, que es esta cosa llamada legalismo, because their eyes were open porque sus ojos fueron abiertos and they realized y se dieron cuenta their sin, de su pecado and they were doomed from the beginning. y estaban condenados desde el arranque. Because you see, legalism Porque ven ustedes que el legalismo will never save a sinner. jamás salvará a un pecador. He's doomed from the start, Está condenado desde el arranque, but he keeps trying. pero sigue tratando. They realized they were naked. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Well, what's the big deal? ¿Qué tiene? Just a man and his wife. Está solo el hombre con su esposa. They were naked before. Estaban desnudos antes. What does this mean? ¿Qué significa eso? That now they are conscious Que ahora están conscientes that they are no longer presentable que ya no son presentables in God's sight. ante los ojos de Dios. And here's legalism. Y aquí está el legalismo. What did they do to correct that? ¿Qué hicieron para corregir eso? They make an apron of fig leaves. Se hacen un mandil de hojas de higuera. And legalism begins Y así comienza el as legalismo. my attempt Son mis intentos to make myself acceptable de hacerme aceptable to God. a Dios. In the next generation, En la siguiente generación it's Cain and Abel. era Caín y Abel. Cain taking the way of legalism, Caín tomando el camino del legalismo Abel y Abel modeling his action modelando su acción after what God had done, con lo que Dios había hecho providing skins for Adam and Eve, al proveerle esas pieles a Adán y Eva. offers the lamb. Él ofrece And una so, oveja and so it goes. y así va avanzando. Let me try to, oh man, we need to stop. Necesitamos detenernos. I want you to consider something that I have wrestled with, Quiero que consideren algo con lo cual yo he luchado and it stems back to our study in the book of 1 John. y va hasta nuestro estudio que hicimos de Primera de Juan. Some of you were here for that Algunos de ustedes sí estuvieron aquí para ese estudio just a few years ago. hace pocos años. And I told you then Y les dije entonces that one of the interesting things about John in 1 John que una de las cosas interesantes de Juan, ahí en Primera de Juan, is that everything is black or white. es que todo es blanco y negro. There's no shades of gray in the middle. Ahí no hay tonos grises para nada. You either do righteousness O haces justicia or you do sin. o pecas. There's no middle ground. No hay terreno intermedio. And you know, that's not how we look at life. Y saben, así nosotros no vemos la vida. We see some real wicked people over here, Nosotros decimos que hay personas muy malas por some acá really good people over y here, unas personas muy buenas por and acá. all kinds in between. Y en medio hay toda una variedad But de not personas. John. Pero Juan no. In fact, you either believe the truth De hecho, con Juan o solo crees la verdad or you believe a lie. o crees una mentira. And the one that really got me Y el que de veras me pegó is you are either a child of God es que o eres hijo de Dios or you're a child of Satan. o eres hijo de Satanás. What John is saying is that all
lost men, Lo que Juan está diciendo es que todos los hombres perdidos, spiritually speaking, espiritualmente hablando, are the children of the devil. son los hijos del diablo. That means your lost brother or sister, Esto quiere decir que tu hermano o hermana que está perdido, your lost parent, tu padre que está perdido, lost child, tu hijo que está perdido, fellow worker, tu compañero de trabajo, fellow student, tu compañero estudiante, are spiritually speaking son espiritualmente hablando children of the devil. hijos del diablo. Now, we've let Hollywood define for us what it means to be a child of the devil. Ahora nosotros hemos dejado que Hollywood nos diga lo que es ser un hijo del diablo. You know what I mean? ¿Saben lo que quiero decir? Head spinning around, Que la cabeza le da vueltas projectile y vomiting. que vomita así fuerte. We just assume Nosotros damos por hecho that if someone is the son of Satan, que si alguien es el hijo de Satanás, that he's as evil as a person can be. que es tan malo como una persona puede ser. We need to redefine our Y thinking. necesitamos redefinir nuestra forma de pensar. That what defines someone as a child of Satan Que lo que define a una persona como hijo de Satanás is that they are under Satan's system es que están debajo del sistema de Satanás, of legalism. del legalismo. You say, well, Brother Mark, you're saying good people can be the child of Satan. Y tú dices, oiga, hermano Mark, está diciendo que hay gente muy buena que pueden ser hijos de Satanás. That's exactly what I'm saying. Es exactamente lo que estoy And diciendo. I'm saying it on the authority of God's Y word. lo estoy diciendo en base a la autoridad de la palabra de Because Dios. in John 8, Porque en Juan 8, Jesus is standing in the temple. Jesús está parado en el mismo templo. He's standing in the treasury of the temple. Está parado en la tesorería del templo. That was in the court of women. Eso estaba en el atrio de las mujeres. You know who gets to go in that court of women? ¿Saben a quién se le permite entrar en ese atrio de mujeres? You've got to be good Jews, Tienen que ser buenos judíos, ceremonially cleansed, ceremonialmente limpiados, Torah keeping. que guardan la Torah. Only good Jews get in that place. Solo los judíos buenos llegan hasta ese lugar. And it is in that Y place fue en ese lugar that in John 8:44, que en Juan 8:44 Jesus will tell these good Jews, Jesús le va a decir a estos buenos judíos: ye are of your father the devil, vosotros sois de vuestro padre el diablo, and his lust ye will do. y sus deseos haréis. Let that sink in. Medita en eso. D.A. Carson D.A. Carson, up in Canada, allá en Canadá, I heard him say this, and it's an astounding statement. le escuché decir esto y es una frase tremenda. He said, in the ancient world, Él dijo, en el mundo antiguo, the son always does what the father does. el hijo siempre hace lo que hace el padre. If your father's a carpenter, Si tu padre es un carpintero, let's assume you're going to be a se carpenter. da por hecho que tú vas a ser carpintero. You do what your father does. Hacía el hijo lo que hacía su padre. And that's what Jesus is saying. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Go to 1 John 3. Vayan a 1 de Juan 3. I want you to see it. Quiero que lo vean. First John 3, verse 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. 1 John 3, verse 8. Primera de Juan 3, 8. He that commits or practices sin El que practica el pecado is of the devil. es del diablo. That is, the person who practices sin Esto es, la persona que practica el pecado is doing what his father
does. está haciendo lo que hace su padre. See the next phrase? Vean la siguiente frase. For the devil sins from the beginning. Porque el diablo peca desde el principio. And for this purpose the Son of God was manifested, Y para esto apareció el Hijo de Dios that he might destroy the works of the devil. para deshacer las obras del diablo. Whosoever is born of God Todo aquel que es nacido de Dios does not commit sin or practice continually sin. no practica el pecado. See the difference? ¿Ven la diferencia? For his seed remaineth in him, and he cannot sin because he's born of God. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Look at verse 10. Vean el versículo 10. In this the children of God are manifest, En esto se manifiestan los hijos de Dios and the children of the devil. y los hijos del diablo. Are there any other children? ¿Hay algunos otros hijos aparte de estos? Is there a third category? ¿Hay una tercera categoría? A neutral category? ¿Hay alguna categoría neutral? Do you see the problem? ¿Ven ustedes el problema? John is saying we are either one or the other, Juan está diciendo o somos uno o el a otro. child of God, O hijo de Dios, born of God, nacido de Dios, or a child of the o devil. hijo del diablo. And here's how we tell the difference. Y aquí es como sabemos la diferencia. The children of God Los hijos de Dios act like God. actúan como Dios. They do what their father does. Hacen lo que hace su padre. And the children of the Y devil los hijos del diablo act like their father. hacen como su padre. They do what their father does. Actúan como actúa su And padre. their father is a legalist. Y su padre es un legalista. Skin for skin. Piel por piel, dice. Quid pro quo. Quid pro quo. That's how he thinks. Así piensa él. That's how he operates. Así opera él. And is it any wonder Y es de preguntarse that his children que sus hijos operate by the same principle? operan bajo el mismo principio. That this whole world Que este mundo entero is the manifestation es la of manifestación the kingdoms of Satan, del reino de Satanás, fallen caído under his rule, bajo su gobierno, because we practice porque practicamos what our Father practices. lo que practica nuestro Padre. We think like our Father. Pensamos como nuestro Padre. And into this world, Y en este mundo, God sends another principle, Dios envía otro principio, another way of relating to Him otra manera de relacionarse that con has Él, nothing to do with quid pro quo. que nada tiene que ver con esto quid pro quo, It's una a- cosa por otra, It's a principle, sino que es un as principio far as we're en concerned, lo que a nosotros se that refiere, is based on without cause, que se basa en el principio de sin causa, no reason in me. ninguna razón en mí. It's a kingdom Es un reino that is being established que está siendo fundado on this other principle sobre este principio distinto, that sent Christ to die on a cross el cual envió a Cristo a morir en una cruz when there was no cause in Him, cuando no había causa en él, so that life might come to us para que la vida pudiese venir a nosotros when there's no cause cuando in us. tampoco hay causa en nosotros. My friend, that's your choice. Amigo, esa es tu selección. As you stand before God, Al estar delante de Dios, the choice is not whether you want to go to heaven or hell. la decisión no es si quieres ir al cielo o si quieres ir al infierno. The choice is how are you going to relate to God? La decisión es cómo te relacionarás con Dios. Will you do it the devil's way? ¿Lo vas a hacer a la manera del diablo? Quid pro quo? Quid pro quo. Or will you do it this other way ¿O lo vas a hacer en esta otra manera? without cause? Sin causa. Paul describes the process, doesn't he? Pablo nos describe el proceso, ¿verdad? Of a man who turns from his own self-righteousness Del hombre que deja su propia justicia
earned by legalism, ganada en el legalismo, and turn to receive something that comes pero se vuelve para recibir algo que viene a él freely gratuitamente by the grace of God. por la gracia de Dios. That's what must happen in salvation. Eso es lo que tiene que suceder en la salvación. The rejection El rechazo of the kingdom of Satan del reino de Satanás and the embracing y el tomar of a kingdom del reino that has invaded this earth que ha invadido a esta tierra from heaven, desde el cielo that operates on a brand new y principle. que opera bajo un principio totalmente nuevo. That may not be good news to you Tal vez esas no sean buenas noticias para ti if you're a good legalist. si eres un buen legalista. You ever notice in the Bible, ¿Te das cuenta en la Biblia? the good legalist El buen legalista can't stand it no soporta when folks are getting good stuff cuando personas están recibiendo cosas buenas without cause? sin causa. You ever notice that? ¿Se dan cuenta de eso? Those that have worked all day long Aquellos que trabajaron todo el día get all upset se molestan when those totalmente who only work 1 hour cuando los que trabajaron solo una hora get what they think they deserve. reciben lo que piensan que ellos se That- merecían. That elder brother O ese hermano mayor gets all upset está todo molesto when the father receives that prodigal. cuando el padre recibe ese pródigo. That's why Es- Christ Jesus Es por eso que Cristo Jesús came into the world to save sinners. vino al mundo para salvar pecadores, Whoever you are, quien quiera que seas whatever you are, y lo que seas. there's a door open for you. Hay una puerta abierta para ti, But to enter it, pero para entrar por ella you must shed tienes que dejar your self-righteousness, tu autojusticia, your legalistic thinking, tu forma legalista de and pensar fall down y postrarte at the throne of grace. ante el trono de la gracia. And there's mercy Y ahí hay freely misericordia bestowed y se derrama gratuitamente at that throne. en ese trono. Well, thank you for hanging in there with me. Gracias por aguantar a este tiempo conmigo. Realize we've taken a big tour, Sé que dimos una vuelta enorme, but I'm trying to help you get the big picture pero estoy tratando de ayudarles a ver el panorama más grande, of which Job del cual Job is a condensed version. es una versión condensada. May God help us in our study. Que Dios nos ayude en nuestro estudio. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra. Thank you, Brother Mark. Voy a pedir al hermano Moito